Muy bien. Bueno, muy buenas a todos y vamos a comenzar con esta sesión. Bueno, que es de estrategias correctivas, o sea que vamos a ver un poco la estrategia completa de corrección, partiendo como siempre del diagnóstico. Así que vamos a ir directo a los casos prácticos. Digamos que siguiendo un poco el orden de las manos levantadas, vamos a ir al grupo de Facebook y analizar los casos prácticos presentados en relación a este objetivo, ¿no? Muy bien. Un segundo que me fijo a ver cómo estamos en esto. Chat. Ahí va. Bueno, la primera es Laura, por lo que veo, así que vamos a analizar el caso de Laura. ¿Qué tal, Laura? Hola Fernando, ¿cómo andás? Bueno, en realidad yo lo que quería, ¿te acuerdas que estuvimos con lo de la pelvis de Luciana el otro día, que había quedado medio ahí como en duda? Te subí fotos de isquiones, de los pies que faltaban, que estaba en duda, y bueno, en función de eso, terminar ahí de identificar un poco, ya lo habíamos charlado, lo de la estrategia correctiva también el otro día en tipológica. Pero bueno, a ver si podemos desenredar esto de la pelvis de Luciana y como para poder avanzar después con el resto de los objetivos. A ver si me ayudás acá. Siempre los más difíciles los de casa. Y vos estás muy flaco. ¿Que estoy muy flaco yo? Sí. Estás chiquito. Sí, ya me lo han dicho y es la realidad. Veo. Pero bueno, tiene que ver con dietas. Ah, ¿te estás poniendo en forma? No, digamos que radicalicé un poco mi dieta de siempre. En cuanto a, no como ningún cereal, ningún lácteo y casi nada de azúcar. Bueno, Es así, así de sencillo. ya está. Y yo bajo Súper de rápido, peso con claro. mucha facilidad. En realidad había perdido más. Ya recuperé un poco, supongo que recuperé un poco de músculo, pero Bueno, claro. a ver, creo que aquí, Estamos. por aquí anda la cosa. Ahí. Y a ¿La ver, encontrás ahí a la Luli? creo que sí, sí, sí. Voy a compartir para confirmarlo. Bien. Para que la perdí yo. Acá. Ay. Este, ¿no? Sí, ahí está. Ahí Bueno, está. también había dudas en el tema del pie, si había cierre o no. Más que nada que yo te comentaba que se le cruzan los pies cuando camina también, que va a la inversión. Sin embargo, cuando estaba en supino no se notaba demasiado. Y el otro tema era la pelvis. Bueno, igual te tengo que contar, es muy raro, pero vino una nena a practicar a la sala de 12 años. Cuando le miro las sellas, están separadas. Cuando le miro las izquierdas, están separadas. Ah, digo, no, ya está, me jubilo. ¿O me estoy equivocando o esto es muy No raro? sé, pero te juro que, bueno, lo que pasa es que, no sé, es chiquita, me dio cosa pedirle a la madre sacarle fotos, pero los isquiones están súper separados y las sellas también. Lo que pasa que, claro, están en crecimiento. Yo no sé, esta nena tiene un problema neurológico también que es, no me preguntes cómo se llama la enfermedad porque no me acuerdo, pero hace pinza con la mano, no puede usar los dedos independientemente uno del otro, de la mano, creo que de la derecha. Por ahí vos sabés cómo es la enfermedad, no me sale a mí el nombre ahora. Hay que ver más Es cosas. algo neurológico, me dijo la mamá. No le genera más síntoma que esto que no puede, bueno, usar los dedos independientemente. Es como si fuera tipo Playmobil, tiene la manito. Ya. Pero bueno, de todos modos, para irnos Sí, digamos, al tema relacionado con las cadenas, eh, habría que precisar a ver
si esto de que tiene las seguidas separadas, ¿no? Eran las seguidas separadas y los isquiones separados, ¿no? Sí. Comprobar a ver si es real. Porque evidentemente se ven casos, pero digamos, tiene que ser en general personas con bastantes compensaciones, ¿no? Claro, eso es lo que me decía, gente grande. Eso es lo que a mí me llama la Generalmente sí, o con operaciones, por ejemplo, ¿no? Eh, y, o sea, con operaciones o con cirugías que están retrayendo de manera no fisiológica los tejidos, o digamos, descompensaciones muy marcadas. Yo no sé si será el caso. Bueno, en el caso de la nena podría ser. O sea, por ejemplo, ya tumbada boca arriba, no hay manera de que se ponga recta, por ejemplo, o sea, pero bueno, Claro, por tampoco. eso, a lo mejor puede ser, teniendo problemas neurológicos, hay que Claro. ver cómo le pueden afectar a nivel de la pelvis, por eso habría que ver un poco más, pero, En el caso de ella podría ser, en el caso de Luciana no tiene ese problema. Entonces, a ver, pero bueno, vamos al caso de Luciana. ¿El caso del claro, pie, quedaba alguna duda en el tema? claro, la verdad es que no teníamos muy claro si era un pie de cierre o más de flexión. La verdad que viendo las huellas, así en un primer plano, ¿no? Como bueno, te podría decir más cosas todavía. O sea, Decime, dale. tiene una combinación de rasgos bueno, que hay muchas cosas. En lo que se ve, digamos, viéndola solamente así, ¿no? Sí. Sin ver lo que se puede observar de pie y demás, o con otros test. Por ejemplo, este Alux, eh, como dijimos, sí puede ir un poco al cierre. O sea, en principio podemos pensar que es el Alux de flexión, ¿no? Pero sí, digamos que viéndolo bien, el dedo gordo puede, digamos que puede tener una tendencia a irse hacia adentro, que sería más de cierre. Pero lo más paradójico es que, por ejemplo, si nos quedamos con las huellas puras y así en descarga, por ejemplo, esta prominencia del lado externo puede ser un signo de apertura. Ah, bueno, yo también tengo eso. Guau, guau. Qué bien. Entonces, ¿Y de dónde sale eso? O sea, entonces, eso es la primera vez que lo escucho. ¿cómo? Que eso es la primera vez que lo escucho. ¿De dónde sale esto? O sea, ¿qué es eso? Por la cabeza del quinto meta sobresalida. El quinto meta sobresalida. Eh, y, y digamos que eso lo tienen los dos pies, ¿no? Porque si no puede ser traumático, pero En los, no, en los dos. por eso. Y luego, pero bueno, en definitiva no es cuestión de, si tiene un rasguito de esto, es lo que decimos siempre, un rasguito de esto más un rasguito de esto más otro, y tiene todo. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Tiene todo? No. Tenemos que quedarnos con lo más importante, como siempre. Exacto. Te hago una pregunta ya que estamos acá en el pie. Sí. Estos dedos, ¿esto no es de extensión o sí? Y los dedos están un poco en garra. O sea, tienden un poco, no es exagerado, pero un poco sí, por lo que se ve acá, ¿no? Y en los dos pies. O sea, tienden un poco a la garra. Eso es un signo de extensión. Entonces, bueno, tiene todas las cadenas. Entonces, no es ese el objetivo. El objetivo no es decir, de cuántos rasgos soy capaz de ver, de cuántas cadenas, no. El objetivo es determinar lo más importante y si merece la pena corregirlo. O sea, lo que realmente es prioritario. Ese es el objetivo. Si no, es Claro. para aprender los rasgos. Bueno, si queremos aprender, por ejemplo, este es un rasgo que es cadena de apertura. Este es un rasgo que puede ser un poco de flexión, pero también de cierre.
Este es Claro, un pero rasgo de como vos cadena de decís siempre, si no extensión. es súper evidente, lo descartamos, ¿no? O sea, lo más enredado Claro, acá sería ver la pelvis, me parece. hay que trabajar lo más evidente, lo que está bloqueando más el sistema. Entonces, podemos ir a la pelvis. ¿Cuáles eran las dudas en la pelvis? Bueno, la duda era que aparentemente lo que pasa es que a lo mejor habrá que ver en proporción. Fíjate, este es el test de ante-retro, como que va mucho a la ante, pero los isquiones se ven separados y las seguías también se veían de neutras a separadas, no de neutras a juntas. Ya. Y los isquiones se veían separados, aparte. Sí, 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 yo me quedo con la imagen que vimos antes, que era esta, ¿no? Sí, Sí, parecería que están si los dedos solo. están por dentro, Sí, eh, sí, sí, entonces consideramos que están separados. claro. También ver un poco la distancia entre el isquion y el trocánter, ¿no? O sea, si están separados, la distancia entre isquion y trocánter se reduce. Esa es mayor, esa es bastante mayor. Hay O bastante sea, distancia. Hay sí, bastante sí, distancia. claro, tenés como una vez y media, digamos, al trocánter. Mm. Sí. Pero bueno, por eso, porque si no te acordás que habíamos dicho, bueno, es como una pelvis neutra Sí. y nos quedamos con esto de que sea una pelvis de extensión. Claro, que domina más la extensión, Claro. o sea, pero bueno, la extensión puede dominar la extensión en el sacro. Habría que ver si hay algo relevante a nivel de los ilíacos, o sea, Bueno, por ejemplo, el test de cadena de cierre, el test de cadena eso te iba a decir. de... ¿Se Bueno, ve? y la verdad es que los vimos, no es que esté súper limitada, pero bueno, sí que Y tiene algo un habíamos poquito. visto. Y yo intenté jugar un poco a hacer la escucha. Y, digamos, yo del lado derecho sentía que las estructuras se movían, pero del lado izquierdo no logré sentir el movimiento. Y Pero si claro, del lado estás en fondo con una izquierdo persona nos que haría es pensar más proctóloga. en una cadena posterior que anterior, Ajá, o sea, extensión o apertura. exacto. Pero digamos, evidentemente muy limitado no está el cierre. No. Entonces, Esa limitación de movimiento tiene casi ninguna. O sea, lo más limitado que tiene es la flexión, que ya viste que tampoco es exagerado. Lo que sí ves es esa tensión atrás brutal, o sea, la cadena de extensión súper reactiva sí que tiene. ¿súper reactiva o súper causal? No, ahí está. Quiero decir, súper acortada. Acortada, claro. Sí. Eso, o sea, súper causal, o sea, primaria. Y entonces, bueno, a ver, todos los Y casos. este pie, este arco, ¿esto es de flexión? O sea, ¿este sería un pie de flexión o esto no es nada de arco? O No, sea, si vemos este arco está muy caído. O sea, pues es un arco o de apertura o falso de cierre. O sea, porque está en carga, ¿no? Lo que pasa que lo que no vi bien es si en no, descarga, vos lo habías visto y me habías dicho que no se forma mucho el arco la otra vez. en Por eso yo ya descarga no veíamos mucho arco, ¿no? no se veía mucho arco. Por eso yo ya estoy pensando con esto que vos me decís de la apertura, Claro. tal vez entonces tengamos un sacro en extensión. Ah, Lo que bueno, pasa que, a ver, el test de flexión no está muy limitado. Y pensar que los ilíacos están en apertura, la verdad que rasgos, o sea, si nosotros, si tiene los isquiones separados, pongamos que las espinas más que neutras estén más hacia la línea media, de todas maneras la pelvis va un poco mejor a la ante que a la red. Más allá de la que, pelvis en apertura no me da la cuenta. O sea, los pies podría ser, digamos, o sea, que se vean los pies, que se evidencia ahí la apertura, porque el arco sí lo tiene súper vencido. mm,
Pero no, en la pelvis no me da la cuenta de que sea apertura, porque además la postura de apertura la hace pero sin ninguna dificultad. Se la volví a hacer por las dudas para chequearlo y nada, hace lo que quiere, no tiene ni un problema. Claro. Entonces, bueno, no hay que darle más vuelta. Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Nos quedamos con el cierre arriba? ¿Con la extensión en el sacro? ¿Resumimos por ahí? Bueno, lo que tenemos claro es eso. Bueno, listo, ya está. Voy trabajando por ahí que, bueno, además de hecho, digamos, es lo que con ella resulta más simple también, porque imagínate que adolescente ponerla a hacer ejercicios, bueno, pero por lo menos sentarla en una silla y hacerla ir boca abajo y esas cosas, viste, así un poco jugando lo puedo ir haciendo, para trabajarle un poco la extensión y bueno, y un poquito el cierre arriba también. La No, cadena de extensión a nivel de sacro, de pelvis y de pie, hay que trabajarla. sí, En la zona, en la parte superior, la cadena de cierre, también. Y eso es lo primario. sí, Luego, bueno. ya si hay otra cosa, ya se verá. Pero digamos, Bueno, ya cuando no vayamos hay a un Madrid cierre en claro, Patota no en hay una marzo, apertura clara, sí. no hay ninguna otra cadena clara que se No, vea. La única que se ve clara es la de extensión. Eh, este test de flexión me puede hacer pensar que puede haber un poco de apertura, pero si después la cadena, el test de apertura, o sea, cuando hace la postura de apertura, realmente lo hace bien, o sea, la hace sin dificultad, entonces esto es incluso puede llevar el isquión hacia atrás, o sea, viste esas cosas refinadas así, que vos decís, "Ah". Entonces, salvo que, bueno, que sea como hablábamos el otro día, que digamos que tipológicamente marque una cosa y que funcionalmente, a lo mejor por el deporte, por todo, ella hizo yoga un montón de años, artes marciales, o sea, también que digamos que por el entrenamiento funcionalmente vaya diferente, ¿no? ¿Por qué? No lo sé. Pero en principio, Esto de que se juntan las rodillas en el medio y se separan los pies, eso sí es flexión. eso es un signo de flexión. Pero bueno, normalmente la cadena de flexión, si no está marcada, sí, marcada a nivel de la pelvis, o sea, si no tiene lugar en la pelvis, tiene que compensar de alguna manera, hacia abajo o hacia arriba. Entonces, es más una compensación que otra cosa. Con lo cual, trabajarle esto no tiene mucho sentido, o sea, no la enredo demasiado. Voy por No, lo no. En todo importante. caso, habría que trabajar cadena de flexión a nivel de la esfera pie, pero es que tampoco se ve algo claro. Ok. Y escúchame, ¿y esto que se le cruzan los pies cuando camina? Eso, ¿qué hago con eso? Entonces habría que verla caminando. Bueno, bueno, te la llevaré. En marzo, cuando venga mamá, ya dijimos que nos vamos a hacer las tres una excursión a visitarte. Prepara turnos para marzo. Pero, no, porque yo pensaba que era del cierre, en realidad. Sí, a ver, lo que pasa claro, que eso dependería más de la pelvis, Bueno, fundamentalmente. sí, justamente por eso, porque una de las cosas que estaba pensando es que pudiera tener activo el cierre. Ahora, creo que Pero justamente limitado es no el derecho. está. Le hacemos una postura de cierre y no está muy limitada. O sea, la podemos trabajar igual, sin ningún problema, Sí, pero tampoco se ve que haya ahí una necesidad. ya. Eh, entonces, lo que tenemos claro es el cierre en la parte superior y la extensión en la parte inferior. Entonces, trabajamos eso y Listo, luego, vamos por ahí y vamos, la voy evaluando a ver en un mes, 2 meses, si cambia, cómo mejora. Y de última, a lo mejor después de que eso se corrija un poco, salta otra cosa. claro. Bueno, dale, listo, compro ahí. Bueno, bueno, Gracias, listo. Fernando. Gracias, Laura. Soledad, Por acá estoy.
Desde la otra cuenta. ¿Cómo? ¿Me escuchás ahí? Sí, Ahora sí. ¿Cómo estás? bien. Buenos días. Buenos Estoy en días. 2 cuentas. No me funcionaba la computadora, estoy con la tablet, así que bueno, por eso me vas a ver doble. Ah, que estás 2 veces. Claro, sí. Ah, Pero bueno, ahora no me había dado también cuenta. Pero, con la conexión. eh, entonces, Bueno, ¿vemos tu caso? dale, sí. Subí un caso O Soledad hace Diego, 3 ¿no? semanas. Sí, Soledad Diego. Vale. Para Estoy buscando. el segundo objetivo y otro. Veo un caso que subiste hace 2 horas, ¿puede ser? Y ese exactamente es el mismo. Si querés cliquear sobre ese, porque puse el link también del objetivo del primero, o sea, de la evaluación tipológica, lo puse ahí en este link. Vale. Vale, vamos a ver. ¿Es Dale. este, no? Es ese, sí. A ver, vamos aquí. Este es el caso, ¿no? Ese es el caso, exactamente. Vale. Bueno, entonces nos vas a hacer un resumen de la evaluación. Dale, perfecto. Bueno, era en este plano lo que yo vi es que tenía una cadena de flexión compensada con extensión, por ese cuello como un poquito más grueso y un poquito de papada. Pero Dime, estamos hablando del cráneo. de cráneo, sí. Vale. O sea, en el cráneo ves extensión compensado con flexión. Flexión compensada Flexión con compensado extensión. con extensión. Ajá. Es una pregunta. No es una afirmación. Lo que me digas. Sí, flexión compensada con extensión. A ver, ante todo para no perdernos, si nosotros vemos así en un primer pantallazo a esta chica, o sea, en este caso en la vista global, ¿no? Sí, La visión global. ¿Cuál es la primera cadena que se me ocurre? Tengo que elegir una extensión. cadena dominante. El que quiera Ex- puede hablar, ¿eh? extensión. Extensión. Vale, a ver, ¿alguna otra opinión? Y yo lo veo como proyectada hacia adelante, también el espacio del abdomen ahí como más expandido Extensión, hacia adelante. extensión. Mm. ¿Alguna otra opinión? En su momento también se me vinieron unas dudas y pensé que podía ser como una inspiración, una super ¡Ah! Salió, inspiración. ¿eh? No, a ver, la visión, la visión así general, podemos decir, si nosotros miramos globalmente a esta persona, hay dos cadenas que me llaman la atención. Pero la primera que a mí me llama la atención es la de inspiración, como patrón global. Y la segunda, la de extensión. Bien, bien. ¿Pero por qué? A ver, lo que pasa que, porque vemos que ella tiende a una rectitud. Lo que pasa que es probable que esta sea una cadena suya más de base y que la ha ido perdiendo, ¿no? Como Ujú. pasa mucho, ¿no? Pero su actitud tiene mucho de inspiración y también tiene mucho de extensión. La actitud, ¿no? La actitud Sí, general y la sí, distribución sí. de las esferas, digamos. Entonces, bueno, eso como cosa general. Luego, si nos quedamos en la zona de cráneo, lo que ves ahora es más extensión-flexión o flexión-extensión, ¿no? Sí, Y es verdad, porque ya el cuello alargado ya está perdido. sí, Sí, era una de las cosas que había
estado pensando. Digo, ella debe haber tenido una base, o sea, su cadena de base tiene que haber sido otra, y ahora se está empezando como a perder. Porque para mí en su momento tiene que haber tenido en el cuello más inspiración. Aparte también hacía mucho ballet, o sea, como que su postura era distinta. Es mi tía, la conozco hace muchos años, y bueno, según fotos y todo, como que yo creo que sí, ha ido de a poquito perdiendo esa postura de base de ella, de inspiración probablemente. Claro, sí. Y con lo que estás diciendo, que viene del ballet, o sea, digamos que es bastante habitual, ¿no? Ver a las bailarinas con una actitud de inspiración. Por eso, ella tiene esa actitud de inspiración, aunque ya los rasgos de inspiración prácticamente no los tiene. Un poco sí, pero vamos a ver. Un poco sí. Eh, ¿Cómo sigue? Entonces, arriba es flexión-extensión. Yo diría más, me quedaría más con extensión primero, o sea, como extensión más primaria por su actitud, en general. Ajá. ¿En Bien. tórax? ¿En tórax qué ves? Mira, en tórax, esa fue también una duda. Las clavículas por ahí no se le ven, yo creo que estos rasgos capaz que en el tiempo empiezan a salir, porque tiene las clavículas bien en B, más allá que en la foto de posterior no se le ve mucho que se le salga las escápulas. Sí, yo le veía como los antepulsados y el esternón un poquito hundido. Yo le veía flexión a ella en tronco, pero después la veo en la parte posterior y tiene como los paravertebrales muy adosados a la columna, entonces como que me hacía perder un poco. Yo puse directamente flexión, pero bueno, tenía esa pequeña duda. A ver, ¿por qué flexión en el tórax? Vamos a eso. Yo puse flexión por los hombros que están como caídos, un poquito como en B, y antepulsados hacia adelante. Y si vos la ves de costa, Como claro, como un un triángulo. sí, bueno, ese puede ser un signo de flexión, sí, pero Y cuando yo le hice la evaluación, la palpación, es como que iba mucho más fácil hacia anterior que hacia posterior, cuando estaba como evaluando cada esfera. a ver, si nosotros vemos en esta imagen, ¿no? Los hombros no están antepulsados, nada. O sea, si estos hombros los vemos antepulsados, va a ser difícil encontrar un hombro que no esté antepulsado. Con lo que te estoy diciendo, que un poco de flexión, Sí. a ver, pero aquí de lo que se trata, como hablábamos antes, es de encontrar qué es lo prioritario. Y digamos, el dorso, la columna dorsal, tanto por esta imagen como también cuando la vemos de espalda, se la ve bastante plana. Sí. Además, por esta imagen, Por extensión. ¿quién está hablando ahí? Cierre ese micrófono. Cierre ese micrófono. Bueno, en esta imagen también vemos que el esternón está un poco proyectado. No Bien, exagerado, yo lo había, exagerado. claro. O sea, la extensión Sí. puro es mucho más exagerada, pero un poco. Entonces, ¿que un poco de flexión hay? Sí, pero yo veo más prioritaria la Extensión. Perfecto. ¿Y pelvis? Y en pelvis tiene las eías más cercas de la línea media ¿Cómo y está los disquios ¿Cómo separados. está la pelvis de perfil? ¿Cómo? ¿Cómo está la pelvis? La pelvis está con más tendencia a la ante, Claro. y un poquito, sí, a la ante. Y entonces, ¿qué pensaríamos? ¿Cuáles serían sus cadenas? A primera. A primera vista, una profunda o una de cierre. O sea, viéndolo ahí. Por lo que, en cuanto a los según de hacer profunda o de cierre, si pensamos en su patrón global, podríamos pensar que posiblemente profundas. Sí. Luego veremos cómo están las espiras.
Pero también el sacro parece estar bastante anteriorizado. Y sí, y el sacro lo Ok. tiene en extensión, Claro. O sea que bien nuevamente aparece la anteriorizado, sí. extensión aquí, ¿no? Eh, Ujú. pero en este caso probablemente puede estar combinado con cadena profunda o si no de cierre. Entonces Exactamente. vamos a ver qué es. Dale. A ver. Ese es el de flexión. Super plano a nivel lumbar. Claro, extensión puro y duro. Sí, es más, hace 2 semanas le hicieron un bloqueo porque tenía un dolor terrible a nivel sacro-lumbar y bueno, la vengo trabajando ahí sacro a nivel de extensión bastante de ella. Es más, yo la vi hace un año atrás y la flexión de EDA era mucho mejor, es más, estaba como un poquito más curva la zona lumbar y ahora este último año se nota muchísimo que está bien recto, o sea que tiene una extensión Brutal. fuerte ahí. Uh-huh. Y también en los calcáneos, o sea que es Y en los extensión más calcáneos extensión también. más extensión más extensión. Sí, puramente extensión, sí. Bueno. Y el de ante-retro, Tiene que estar ahí segura. me imagino que Esta. no hay mucha duda tampoco. Pero lo que había quedado pendiente, entonces me habías dicho las espinas, no las veía. No, las espinas están también las fotos y todos. Tienen tendencia a la línea media y los isquiones separados. Inspiración, cadena Tienen profunda. que estar más adelante las fotos. Sí, profunda. O sea que por lo menos tipológicamente, y también, bueno, algún test de movilidad, por ejemplo, el test de flexión también es un test de movilidad y el de anterretro también nos indica extensión en todas las esferas, más inspiración sobre todo a nivel de la pelvis. Porque, digamos, a nivel de tórax, a nivel de cráneo, todavía algún rasguito de inspiración puede quedar, pero domina mal la extensión. Exacto. Entonces, Perfecto. Sí, su patrón de base, extensión. bueno, entonces, ¿cómo la trabajamos? Bien, ahí en lo que acabo de subir, Vamos a buscar. puse... Vamos a hacer más fácil. Ahí está. Pero Los bueno, videos son larguísimos y son medios malos, no bueno, se ve muy bien, ya. pero estuve trabajando más que nada, bueno, la escucha. No y no. Bueno, Ah, te bueno, sigo, te sigo. No digo nada. ese es el último eslabón de la cadena, digamos. O sea, la técnica que Bueno, hagas es lo menos importante. ok, Aquí, lo importante es tener claro, bueno, primero el diagnóstico, la evaluación, las prioridades, ¿no? Y luego, a partir de ahí, la estrategia correctiva, ¿no? La estrategia. perfecto. Luego, lo que hagas ya es secundario, o sea, tiene importancia, Ok, porque según cómo lo hagas, vas a tener mejores o peores resultados, pero digamos, si la base está equivocada, todo lo que viene después tiene poco sentido. Pero de todas maneras, recuérdame los síntomas de esta chica. ella, su síntoma, o sea, primario, que en la escala del 1 al 10 tenía un 8 de dolor, es dolor sacroiliaco, más que nada a nivel izquierdo, que bajaba un poquitito hacia las piernas y también se iba un poco hacia el lado derecho, pero era sobre todo el lado izquierdo. Y migrañas constantes también. Pero como que su base y por la consulta era el dolor sacroiliaco. Y entonces, ¿cómo lo explicamos? Yo lo que pensé era por su cadena de extensión a nivel de sacro Sí. y bloqueo también en su ilíaco izquierdo. Ahí como que
por la sintomatología que ella tenía, que parecía como si fuese una pseudociatalgia, de que bajaba hacia abajo, me parecía raro que en el izquierdo... Interrumpo un poco. Sí. Digamos que el hecho de que duela del lado izquierdo no significa que el bloqueo esté del lado izquierdo. Ni siquiera que esté en la pelvis. En este caso, bueno, en la pelvis tiene un bloqueo importante de extensión, por eso sí podemos pensar que es a nivel de la pelvis, pero digamos, tendría mucha lógica que el bloqueo fuera del lado derecho y que compense del lado izquierdo con hipermovilidad. Por eso la ciatalgia es del lado izquierdo y la sacroiliac también, ¿no? Entonces, sí, te entiendo. entonces puede tener, o sea, evidentemente hay un bloqueo a nivel del sacro con cadena de extensión, un posible bloqueo a nivel del ilíaco derecho. A ver, esto es imaginación. A ver, esto Sí, es sí. en función de lo que veo, ¿no? Sin poner, digamos, lo que son test de movilidad más específicos. Pero digamos, podría tener extensión en sacro, un bloqueo a lo mejor en inspiración en el ilíaco derecho, y que aquí es donde viene la compensación. O sea, eso digamos, de esta manera lo podemos analizar desde un punto de vista articular, porque está bloqueado el lado derecho, aquí hay hipomovilidad del lado derecho, hipermovilidad del lado izquierdo, que es donde se va a generar la compensación, donde se va a producir el desgaste, y donde se producen los síntomas. O sea, esto es seguir una lógica de acuerdo a un análisis tipológico. Ahora, luego, con la palpación digamos, la evaluación palpatoria o incluso la evaluación de movilidad mediante otros test, como pueden ser los test de movilidad que hemos visto, sin palpar, también lo podemos deducir, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, que del lado derecho, cuando le hacemos la postura de cadena por ejemplo, la postura del guerrero, del lado derecho está más limitado, le cuesta más o compensa más que cuando la hace del lado izquierdo. Claro, yo lo hice, la vi en las dos posturas, en la de guerrero y también en la de cierre. Y tanto en la postura de cierre, la rodilla izquierda estaba mucho más alta, y en el guerrero estaba mucho más incómoda con la izquierda también, Lo que que pasa, con la derecha. claro, pero ahí cuando hablamos de incomodidad puede ser por el dolor. Bien, claro, sí, también. Podría ser, ¿eh? O sea, no, porque todo lo que estamos deduciendo, a veces en la práctica, luego cuando analizamos, vemos que hay otros bloqueos a nivel de movilidad. Pero si ya está con tanto dolor, ya es normal que a lo mejor esté incómoda, pero por el dolor. Por No el mismo dolor. Claro. Uh-huh. Bueno, yo la vi ahora con muchísimo menos dolor comparado a hace 2 semanas atrás, después de que le hicieron el bloqueo. Y por ejemplo, una de las posturas que yo le hice, la postura global de extensión, para trabajarla no la podía hacer del dolor que tenía, entonces directamente la llevé a la silla. Y le pasaba lo mismo cuando trabajábamos cadera, tanto en guerrero como en cierre, que también estaba como muy incómoda con dolor, y hoy en la mañana todo lo contrario. O sea, me decía, siento un poquito de tensión, pero no siento dolor. Yo siempre le decía, bueno, diferenciame dolor o diferenciame tensión, y me decía, no, siento tensión, pero estoy bien. Hace 2 semanas atrás directamente no lo podía casi ni hacer. Y hoy bancó la postura global de extensión los 2 minutos y estuvo genial. O sea, Vale. ahora ya directamente... Lo que sucede es que Sí, decime, que te ahí le falta. hicieron un bloqueo. O sea, en este momento, digamos, a ver, con lo que le han hecho, está enmascarando lo que pasa. Eso no quiere decir que en algunos casos pueda servir, ¿no? Porque
digamos, por lo menos le estamos quitando la sintomatología, podemos trabajar y al final, al poder trabajar, luego conseguimos corregir cosas y digamos, esto, cuando los efectos del bloqueo Sí, pueden es un parche. entonces va a estar mejor y a lo mejor no va a tener dolor porque bueno, nos permitió corregir cosas. Entonces, pero lo que sí está claro es que, bueno, ahora está todo que no se sabe bien por qué es. De todos modos, bueno, está bien. En principio, igual tenemos que ir trabajando lo que hay que trabajar y vamos a ver cómo evoluciona. De todas maneras, a ver, que te quería decir más cosas. La cadena de extensión parece ser la prioritaria en todo el cuerpo. Ujú. Se supone que trabajando la cadena de extensión, incluso para el dolor de cabeza. El dolor de cabeza es probable que la tensión de la cadena de extensión, bueno, en el caso del cráneo, combinado con la competencia con flexión, esté ahí comprimiendo el agujero rasgado posterior, Ujú. ¿no? Y entonces que esté generando un dolor de cabeza, digamos, a nivel circulatorio, o sea, por congestión circulatoria, por ejemplo. Entonces, eso por un lado. Y a nivel de pelvis, además de esta explicación relacionada más con un bloqueo articular y una compensación articular, si nos quedamos con las cadenas puro y dura, también pensamos que la extensión es su cadena causal, su cadena primaria, también a nivel de Ujú. pelvis, y entonces la cadena reactiva puede ser el psoas, o sea, cadena profunda. Bien. Y Profunda, ajá. también eso tiene mucho que ver en su sacroileitis. Bien, perfecto. Hasta ahí podemos deducir. Ujú. Y bueno, y dicho esto, entonces, ¿cuál sería la estrategia correctiva? Bien. Bueno, Ya más o menos la trabajé. dijimos un poco, pero ¿Cómo? No te resumiendo, escucho, disculpa. no, que más o menos Resumiendo, avanzamos sobre la estrategia correctiva. Pero entonces, ¿cuál sería? bueno, trabajar sobre su postura global de extensión. No, Eh, no sería esa la forma de decirlo, porque otra vez volvemos a la técnica, y yo no quiero encasillarme en la técnica. La postura global de extensión es una técnica, no es un sí, objetivo estratégico. El objetivo estratégico es trabajar su cadena de extensión. Luego bien, tenemos que elegir cuál es el mejor medio. bien, Entonces, perfecto. Trabajamos su postura, su cadena de extensión. tenemos que trabajar su cadena de extensión en todo el Ujú. cuerpo, porque la tiene en todo el cuerpo. Entonces, es lógico que la Sí, cadena global seguro que la vamos a poder trabajar, la utilizaríamos siempre y cuando ella la pueda hacer, porque en un momento no la podía hacer. Porque si, ujú. por ejemplo, no la puede hacer, tendremos que buscar posturas alternativas, separarlo por partes, ¿no? Pero sí, es evidente que esa postura para ella sería súper recomendable. ¿Qué te iba a decir? Pero lo que no definimos del todo también es cuál sería su esfera primaria. La esfera primaria es pelvis y la secundaria es cráneo. Por Por los comparación que hice, no, y no solamente por los síntomas, sino palpación. que hice también, ajá, comparativa y siguió saliendo de que la pelvis era la primaria y secundaria el cráneo. Segunda del cráneo, ¿no? O sea, como que hay menos Ajá, movilidad en cráneo que en tórax, por ejemplo, o que en pie. sí, sí. Vale, vale. De todas maneras, Incluso ella, sí, sí, en ella la cadena de extensión la vamos a trabajar en todas las esferas. Si trabajamos la cadena global, ya la estamos trabajando con una sola técnica, digamos, la postura global. Bueno, y entonces, en pelvis, ¿qué trabajaríamos? ¿Cuál sería el objetivo a corregir? el objetivo a corregir sería su cadena de extensión en el sacro. Lo trabajé primero con la postura fetal,
para poder hacer una, o sea, sí, la lemnisca a través de la posición de la mano sobre sacro. Le estuve pidiendo respiraciones, inflando la panza para que trate como de llevar la respiración hacia el sacro y se vaya movilizando. De ahí la trabajé con la postura de extensión, primero en silla y después global a ella. Y lo último que trabajé fue la postura en ángulo abierto, Como empujar el abdomen. por lo que ella tenía su cadena de inspiración en cadera, en pelvis. Entonces, bueno, la trabajé ahí en ángulo abierto. Claro, en ella, si queremos trabajar una postura global, ¿cuál sería la postura recomendada en ella? Como postura global. Una postura global, la de que vos pones el realce en los pies, en calcáneo, y ella se cae hacia adelante con flexión de cadera. Pero esa sería me estás hablando de la postura para cadena de extensión, pero me refiero a posturas globales. Posturas globales. La postura en ángulo abierto. ¿En ángulo abierto por qué? Porque ella debería trabajar más su retrováscula, y la trabajé en postura de rana. ¿Y por qué no la postura cerrada? Porque ella tiene su cadena en inspiración, entonces está en anteváscula, y si la pongo cerrada, vale, estoy trabajando más a... Pero ¿cómo es el test de flexión? Es bueno. ¿Es bueno? Sí. ¿Te parece? Y en realidad, comparado a lo que era antes, su test de flexión ahora está un poco limitado, pero no. Sí, no sé, no me parece que esté tan malo. No, claro, pero es que no es cuestión de que sea malo o bueno. El problema es que en el test porque no estamos diciendo a ver hasta dónde llega. O sea, en el test de flexión, cuando ella viene hacia adelante, vemos que es una tabla del sacro hasta la zona dorsal. O sea, que está ahí, la cadena es totalmente plana. Claro, y lo que hace es proyectar la pelvis hacia atrás, también, proyecta la pelvis hacia atrás, y baja, y bueno, se acerca al suelo bastante. No sé si llega a tocarlo, pero hay una limitación. Y además, si nosotros le llevamos la pelvis al mismo nivel de los pies, se cae. Perdón, Fernando, ¿este sería un caso para trabajar las dos posturas de reprogramación? Claro, hay que trabajar las dos posturas. Las dos. O sea, la que vos estás diciendo de la postura abierta, de ángulo abierto, claro que hay que trabajarla porque tiene una anteváscula muy importante. Pero la postura cerrada también hay que trabajar. Bien. Perfecto. ¿Sí? Las dos, sin miedo. O sea, trabajes una no significa que sea incompatible con trabajar la otra. En este caso. Claro. Perfecto, entonces. Bueno. Dame algo más claro. ¿Qué más? Bueno, y en calcáneo, bueno, lo trabajé más que nada con el realce, en la postura global, y al principio cuando ella no podía hacerla completa, lo trabajé directamente sentada. Hicimos trabajos también de ojos y lengua, direccionando los ojos hacia abajo y la lengua hacia atrás, y los ejercicios para que ella lo siga haciendo en casa. Le di el de la postura global de extensión y la fetal al comienzo, o sea, como para que lo vaya trabajando esta semana, porque hacía 2 semanas que no la veía por lo que le habían hecho el bloqueo.
Vale. Fíjate, acá cuando le pedimos que se flexione flexionando las rodillas, ahí gana bastante flexión. En cuanto Sí. cuando extiende las rodillas, el tema, como que eso está poniendo de manifiesto que a nivel del pie hay mucha extensión. Sí, tiene en el izquierdo sobre todo, tiene un poco más bloqueado el calcáneo. Y encima también tuvo 2 operaciones, 3 en realidad, de juanete, de los 2 pies. Sobre todo en el derecho le hicieron 2 intervenciones, el juanete derecho y el izquierdo también. Todo esto en menos de 1 año, entre bloqueo y juanetes. Y digamos, pero ella este problema sacroiliaco, ¿cuánto hace que lo tiene? Hace más de 2, 3 años. Pero era siempre molestia, nunca tuvo como un dolor que le causara una sintomatología como ahora que se empezó a preocupar. Tuvo un accidente de tránsito muy grande que fue el que le despertó el dolor directamente, que no podía ni caminar, y ahí, bueno, la querían operar, pero le hicieron el bloqueo. Pero de antes siempre tuvo molestias. Era como la típica tensión bien a nivel central de sacro, pero que nunca le impedía ni le generaba hacer sus actividades. Claro. Y siempre estuvo en actividad ella también. Ahora no tanto, casi nada, pero antes siempre hacía mucha actividad física. Vale, todo fue a partir del accidente que empezó. Y como que sí, sobre todo el dolor tan fuerte empezó después del accidente. Con 3 operaciones, 2 o 3, ¿no? Me dijiste. Sí, 2 de pie derecho y 1 en el izquierdo. Le volvieron de nuevo, se ve que acomodar porque se había como desalineado uno de los clavos y no estaba con mucho dolor, así que se lo tuvieron que volver a intervenir. Y también así, en menos de 3 meses cada uno lo estaban operando. Todo esto en 1 año. Perdón, Fernando, pero entonces ahí había alguna otra cosa metida, ¿no? Porque si le operan de juanete, ¿qué había? ¿Una cadena de flexión ahí, un cierre? ¿Qué pudo haber habido ahí metido? Y sí, seguramente flexión o cierre, probablemente cierre, es más probable. Y por el cierre, el tema de la sacroileitis, bueno, ahí podría haber alguna cosa también, ¿no? No sé, algún motivo. Pero en este caso el cierre, si había cierre era a nivel de pie. Obviamente que si los pies tienen poca movilidad, entonces tienen poca movilidad por cadena de extensión. Si además el cierre también estaba generando problemas, digamos, la pelvis que ya de por sí está bloqueada, pero digamos, con la poca movilidad que hay en el pie, todavía más esfuerzo que compensa en pelvis. Ahora ya están las operaciones, entonces, de todas maneras hay que trabajar sobre las consecuencias, las adherencias de las cicatrices y bueno, y valorar en general la movilidad del pie. Aparte de la cadena de extensión, que es muy evidente, valorar otras cadenas que también pueden estar actualmente en pie después de la operación, que probablemente sea cierre. Sí, el izquierdo, por ejemplo, la escáfocubitis de la izquierda también se movía muy poco. El pie derecho, que es el que tuvo las 2 intervenciones, se movía mucho más, pero el izquierdo tenía menos movilidad. Ajá. Claro, si es el izquierdo, podemos pensar más por cada extensión. Bien. Así que bueno, no sé, ya está bastante completa la clase. Está bastante claro. Ajá. Perfecto. Muchísimas gracias. Ya por lo menos me saqué las dudas para seguir trabajando. Perfecto, genial. Bueno, gracias.
Gracias. Bueno, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Y ahora viene Ana Guerrero. Hola, Hola. buen día para mí, buenas tardes para ustedes, en su mayoría creo. Bueno, Este, dígame, eh, sí, tengo el caso colocado en la evaluación tipológica, en la evaluación específica, pero las posturas correctivas no subieron, los videos no subieron, acabo de revisar. Pero si quiere podemos, o sea, puedo presentar y le digo cuáles posturas trabajé y por qué, en todo caso. vale, a ver. El caso tuyo, a lo último que subiste, ¿de cuándo es? ¿De junio puede ser? Sí, puede ser de junio, exacto, de junio. Es que no estoy viendo aquí tu pantalla, no te... Sí, ahora te comparto. Así lo, Ujú, ya. Ella, la de arriba. esta, ¿no? Ajá, exacto. Ujú. Bueno, vemos estas imágenes para... Sí, me sirven como- esa es, sí. Esta primera es la de evaluación tipológica y en la siguiente publicación está la específica. Ok. Vale, la siguiente es la de... Ah, ¿la que no subió o subiste una No, así? la siguiente, hay otra, o sea, aquí están todas las fotos para evaluación tipológica. En la publicación siguiente está la evaluación específica y la que no subió fueron las posturas correctivas. Vale, claro, porque No, esta esta no es, no, no, no. esta de hace mucho. Esta es tuya, me parece. Sí, Y esta también, esta es anterior, esta es otra. no. Ah, ¡Ay, me quiero matar! esta. Esta es la evaluación tipológica, 11 de junio, mire, está mezclada, está todo allí mezclado. Pero me parece Abajo, que primero la otra, ¿no? sí, primero la otra. Sí. No sé por qué aparecía ahí abajo. Son cosas de Facebook, Ya, del ok, circo. Bueno, aquí la tenemos. ok. Cuéntanos. Entonces yo con ella vi unas cosas, pero hay otras que me quedan como un poquito de duda. Este, a ver, ella tuvo un accidente en el que se le fracturaron C4 y C5, tiene una cicatriz a lo largo de toda la cervical. A partir de allí me dijo la última vez que nos vimos que fue el sábado, porque no me había dicho antes que se le tiene hipersensibilidad en los brazos. Me dice que si me tocan y siento como que me molesta, es hipersensibilidad en brazos. Pero es Este, sensibilidad, no llega a ser dolor, digamos. no, no es dolor, es hipersensibilidad, porque ella me dijo que los doctores le dijeron que se le podía afectar un poco el sistema nervioso, incluso tuvo su proceso de rehabilitación porque fueron fracturas en vértebras, pues, y le incidía directamente sobre los nervios que pasaban por allá, además fue a nivel cervical. Ese accidente ya pasó hace más de 2 años, pero ella presenta dolor en hombro derecho, eh, dolor lumbar en cadera derecha y una molestia en el pie derecho, pero fue por un esguince que se estaba recuperando principalmente. Todo del lado derecho. ¿Ok? Cadera, cuando hablamos de cadera, ¿dónde lo ubicamos específicamente? En la zona lumbar derecha, me decía ella. Ah, Sí, suena sabes que, sí. ajá. Entonces, yo veo, por ejemplo, yo veo que parte de unas esferas alineadas, pero por ejemplo, en cráneo, yo veo una ligera tendencia aquí de rasgos de flexión, pero muy ligera en la papada, y lo que sí tiene ella es este activo en occipital, la cadena de extensión que se evidencia cuando está en el test de flexión, ¿sí? E incluso fue una de las primeras cosas que trabajamos porque incluso le molestaba y le dolía. Ya voy para allá. En tórax. En tórax yo veo
o sea, hay rasgos de cierre en donde, por ejemplo, allí se ve cómo se quieren despegar los omóplatos en la parte interna, las clavículas están ligeramente oblicuas, su hombro derecho no es fisiológico, está más elevado que el hombro izquierdo, el ángulo de Charpy está cerrado, que puede ser también por esa cadena de inspiración que está allí como presente, pero también puede ser por cierre, ¿no? Pero principalmente eso, ¿viste? Aquí tiene esa susifosis que se evidencia también acá, ¿sí? Tiene varios rasgos de cierre, entonces, pero cuando yo la coloco en postura de cierre de tórax, con los brazos acá, ya creo que es en la siguiente presentación que hice, publicación, que no evidencia restricción ¿sí? No evidencia restricción. Y sacó Por la eso, clínica. Vale, lo vemos. ajá, Luego cuando cambiemos lo vemos mejor, entonces. Pero perdón, a ver. ajá. Por ejemplo, allí vemos que hay una Sacó la rectificación en toda colita. la zona lumbar. Ajá. Aquí va a ser anterretro. Anterretro, que le cuesta un montón, en la ante sí, ya está prácticamente muy bien. sí. Ella tiene en sacro, tiene la cadena de extensión está bien activa en sacro, se ve el hundimiento y se ve que está rectificado. Y una cosa que vi el sábado que no había visto, justo allí en la región donde termina la región dorsal y empieza la lumbar, hay como un hundimiento adicional que creo que tiene que ver con la restricción sobre el diafragma, o sea, el diafragma contraído, ¿no? Creo que lo escuché una vez en una grabación, que también podría ser de la cadena de inspiración, ¿no? Sí. Lo que pasa es que aquí la cadena de inspiración está perdiendo, digamos. Sí, está perdiendo, exacto, sí, está como yendo. Sí, es un rasgo, se puede considerar un rasgo de inspiración, ¿no? Se puede decir que inspiración puede haber a nivel de pelvis, por la antebaja, no sé, ajá, las espinas. Sí, su pelvis, sus espinas ilíacas están prácticamente a la misma altura, ya perdieron su fisiología, pero sí la derecha sigue estando más baja, pero ligeramente. Pero en el plano frontal, en primer en el lugar, plano frontal, sí. no, en el plano frontal, ¿está más cerca del centro o más alejado? Sí, incluso por ahí están súper cerca. Se ve que incluso están súper cerca las. O sea que es una pelvis de inspiración. Sí, es una pelvis de inspiración. Y el pie tiene, fíjate que allí, por ejemplo allí, ella está aplanada hacia el piso, no está muy abierta, ligeramente hay otra foto donde se ve mejor, más adelante. Ahí está su Charpy, yo lo considero que está hacia el cierre, está más cerrado que... ahí están las espinas, ¿no? Los dedos ahí están mal. Sí, pero lo que pasa es que es difícil porque yo le tomo y después le como una referencia a que ella coloque sus manos, pero sí está la derecha, está un poco más abajo que la izquierda, y ahorita se ve dónde está hacia el centro. Para ver eso, si están bien puestos, sí, se ve que la derecha es un poquito más baja, o sea que estaría fisiológica. Y ahí están, ¿ves? Las espinas, o sea, yo le coloqué, están bien hacia el centro. Vale. Entonces... Y el pie, yo veo rasgos principalmente de flexión, ¿ok? Sí tiene extensión en calcáneo, pero tiene principalmente flexión. También su largo de piernas es el derecho más largo, sigue siendo fisiológico. Sí, tiene... sí, en los pies un rasguito de flexión muy suave. Sí. Realmente cuando fuimos al test a las posturas... a la evaluación tipológica, la esfera primaria es el tórax, la pelvis tiene movilidad, el sacro tiene movilidad, los ilíacos tienen movilidad, el tórax, incluso allí se va a ver que las manos se suben y bajan porque entró el aire, pero no hay movilidad a nivel diagonal, nada. Vale, ¿sí? Esto lo vemos en la otra parte, ¿no? Sí, ese se ve en la otra parte porque aquí están solo esas fotos. Había una cosa que teníamos que ver. Sí, ese es... Esto es, ¿no? Sí, ahí está yo grabé cómo hice los test.
Ese es para el largo de pierna. Sí. Bueno, este ya lo vimos antes también. Ujú. Entonces, Este es para, bueno, no hacer nada, ¿qué voy a hacer? Yo voy a... Ahí te quito. si quieres, ajá, ahí yo vi la movilidad del pie a nivel de la escafocuboidea, pero no, me faltó el calcáneo, realmente, pero sí va más al prono, ¿sí? Prono, ¿no? Que es cuando viene por el borde externo, ¿no? Que confirmaría flexión ¿Va o mejor extensión, ahí? pues las ¿Va dos mejor ahí? cadenas. A ver, ahí. Va mejor. A ver, Sí, va mejor. Ahí lo ves. espera que lo vemos. Se Va cortó mejor un ahí. poco, sí. Va mejor ahí. O sea, Sí, ¿ves? Ahí va mejor. y ahí le Y cuesta. en el otro exacto. Ah, Pero va porque no está tan bloqueada el movimiento, pero no va tan fácilmente como para la pronación. vale. Entonces, lo que vas a hacer igual es respirar, solo respirar. ¿Aquí qué vas a hacer? Ah, el test Ahí de... estoy haciendo las test de las diagonales, primero con manos en ilíacos, luego sacro y luego subiendo a partir de ahí. La mano que tiene el reloj es la izquierda, ¿ok? Creo que por la cámara se voltea, pero esa es la izquierda, el lado izquierdo. Entonces allí sí yo pude observar y sentir, todo su lado derecho tiene más movilidad que el izquierdo, por ejemplo. ¿Ok? Tiene más Lado movilidad que el lado derecho. derecho. El lado derecho, sí. Ah, El otro lado. sí. Sí, exacto. Sí, el lado derecho tiene más movilidad que el izquierdo, pero sin embargo sus ilíacos se mueven, su sacro se mueve. Donde sí no hay movilidad es en el tórax. ¿Ok? Pero en el tórax, de qué lado tiene menos movilidad? Del izquierdo también. Claro, eso no sería fisiológico, en principio. No, porque incluso su hombro derecho está más alto. Es como si, no sé si es que el cierre se presenta más desde el lado izquierdo, a nivel del tórax, o es por las cadenas que dominan de la derecha. ¿Cómo sería? No, a ver, digamos, hay personas que tienen las cadenas invertidas. Son una Ujú, amplia minoría. Pero, ujú, bueno, digamos que es una gran minoría, mejor dicho. Pero puede ser. Pero en ese caso, verías, por ejemplo, pierna larga izquierda, más cerrado ujú, el tórax izquierdo. O sea, ujú. veríamos todo al revés. Y en este caso, Exacto. no, En aparentemente no. este caso no es, exacto. Entonces tenemos que pensar que es una descompensación que tiene. Está haciendo ahí Sí, una... puede ser una descompensación por el mismo choque que tuvo y la cirugía posterior, ¿no? Sí, sí, yo creo que el hombro derecho elevado que tenga que ver con la cirugía. O sea, la cirugía puede estar influyendo. Bueno, y el Claro. traumatismo también. Pero, Ujú. pero bueno, lo relacionaría más con eso. Pero Sí. en principio ella, ¿dónde tiene más rasgos de cierre? ¿Lo comprobaste eso, más allá de la En, movilidad? en tórax, a nivel tipológico en No, tórax, pero porque derecho o tiene... izquierdo. Derecho o izquierdo. Ah, no lo comprobé. Eh, Porque, bueno, digamos que lo de que tenga menos movilidad del lado izquierdo, eso es lo que no cierra mucho. Porque incluso el hecho de que tenga, bueno, podría cerrar siempre y cuando esa cirugía haya hecho algún tipo haya hecho más, digamos, generó más retracción del lado izquierdo. Ujú. A lo mejor. Porque a nivel Bueno, visceral tampoco hay nada. teniendo ¿Cómo? A nivel visceral tampoco hay nada para destacar. No, a nivel visceral no, pero lo que ella presentó fue o sea, ella tuvo que hacer toda una terapia de recuperación para volver a tener control sobre sus extremidades, sobre todo de miembros superiores. Ya. ¿Sí? Porque incluso tiene esa sensibilidad porque al principio no sentía. Y hay otro factor que también me lo dijo en este momento, que yo le pregunté cómo estaba su suelo pélvico.
Y ella me dijo que, claro, después del accidente ella prácticamente no sentía, incluso a nivel sexual ella no sentía nada, ¿sí? Entonces sí hay una recuperación del suelo pélvico que es necesaria, por lo que actualmente empecé a aplicar, bueno, ya hice a la siguiente parte, pero empecé con los hipopresivos en postura, ya te voy a decir cómo es postura. Ese es para comprobar la movilidad en ilíacos, pero es un test que quise hacer porque sí realmente en el test de diagonales se observaba muy buena movilidad. ¿Hipopresivo en qué postura lo trabajas? En la postura, al principio lo quería plantear en postura digamos, de ranita acostado, que fue su postura para trabajar en ilíacos, postura de inspiración. Sí. ¿Aló? No están, es que las posturas correctivas no subieron. Vale, ¿sí? vale, pero trabajaste hipopresivo en postura global abierta. Sí, postura global abierta. Comencé allí, pero ya, o sea, ¿qué hice yo? Nosotros nos vimos hace 3 semanas. La primera semana me fui con lo más evidente, que fue trabajar en postura global cadena de extensión. Luego también le recomendé la postura del niño con inhalaciones sostenidas para su sacro, y también con las piernas extendidas hacia adelante para su occipital, porque cuando ella iba hacia adelante, tanto en el test completo de flexión como al sentarse, su cabeza se quedaba arriba, había mucha restricción, incluso le dolía. Entonces yo le envié esas 3 posturas y la postura de ranita, pero todas solo sostenidas, sin movilidad. Sí, este tiempo solo. Y el sábado que nos vimos, y me dijo que, o sea, yo le hablé de sus dolores y me dijo, no me duele. O sea, los dolores que habían estado apareciendo, que eran molestias, no eran dolores que les restringieran su actividad diaria, pero sí eran molestias que estaban apareciendo, sí habían disminuido. Incluso ella ha sido bailarina y ahorita está retomando después del accidente de mucho tiempo, y me dice, he podido moverme bien, o sea, no estoy reaccionando, no he tenido que detener, ¿no? Entonces lo que hice ahorita fue anexar movilidad, flexión y extensión de rodillas en trabajo de cadena global de extensión, nuevamente la postura de niño con inhalaciones sostenidas. ¿Pero cuál es la estrategia? ¿Perdón? La estrategia. La estrategia correctiva. Quiero trabajar cadena de extensión a nivel global y sobre todo en punto de anclaje sacro y occipital. Su esfera primaria me dijiste que es el tórax. Ajá. Esa es su esfera primaria, sí. que domina la cadena de cierre. De cierre, sí. A nivel de pelvis, me dijiste que tiene más movilidad. Sí, tiene más movilidad. La cadena profunda. Inspiración, sí. A nivel de pie, tiene poca cosa, aparentemente, pero bueno, la que más domina sería la de flexión. A nivel de cráneo, extensión. Extensión, sí. Entonces, bueno, digamos que su problema principal, bueno, tiene síntoma a nivel del hombro derecho, a nivel de la lumbar derecha, o a nivel del pie, pero era menor eso. Sí, el nivel del pie fue por un esguince que tuvo, ya pasó. Entonces, en principio, bueno, sobre todo la parte superior, que es la más delicada, porque está la operación, lo primero que tenemos que hacer, por lo que estamos hablando, es trabajar sobre qué zona. Sobre el tórax. Sobre el tórax, que es la esfera primaria. Sí. Claro. Lo primero es fundamentalmente liberar el bloqueo del tórax, de cadena de cierre, que ya lo haríamos con el cráneo. En el cráneo. Exactamente. La extensión, entonces tenemos un poco ese trabajo. Eso sería lo principal. Luego ya nos meteríamos, incluso podríamos trabajar con posturas globales, como las que has hablado. Que en este caso, sí, la prioritaria sería la postura abierta. Extensión. La postura abierta para... Global abierta, porque aquí sí es claro que esa es su prioritaria. Y entonces, con postura global abierta, sí, trabajaríamos los hipopresivos seguramente, pero primero, sobre todo, es dar movilidad al tórax
y darle Ujú, volumen al tórax, que el tórax recupere movilidad y, ujú. eh, Y, co- digamos, ah, expansión, ¿no? ujú. Ya, el hipopresivo le ayuda a recuperar la movilidad en el tórax, Sí, le ayuda a la expansión. Ujú. claro, pero no sería lo primero que tendríamos que trabajar, sería un trabajo complementario después de haber Ok, trabajado localmente en tórax y cráneo. Una vez que ajá. veremos tórax y cráneo con la Ujú, cadena de cierre, la cadena de extensión, ok, entonces sí trabajaríamos ya posturas globales y ahí incluiría, ujú. y ahí trabajaríamos, por ejemplo, una respiración favoreciendo en tórax la La inspiración, inhalación, claro. Ujú, la inspiración. Y luego también el trabajo hipopresivo. ujú, ujú, Y de esa manera, bueno, también estaríamos influyendo sobre el tema del suelo pélvico, ujú, pero también el suelo pélvico, porque si nosotros volvemos a la paciente, ujú. eh, vemos que, bueno, es el típico o bastante típico caso de, digamos, la tipología también de inspiración un poco, ¿no? Sí, es que parece que viene como de ese patrón, pero sí está presente. Un- Porque lo que a mí, Sí, con una pelvis más en expansión sí, y un tórax más retraído. ujú, ujú. O sea que la puedo trabajar ahorita porque el que yo estaba planteando ya le había trabajado la postura global digamos, abierta, que no está por allí, con las inspiraciones sostenidas. Y donde trabajamos el hipopresivo el sábado fue en postura de, ¿cómo le llaman? Guerrero, de rodillas, ¿sí? Con una ligera rotación externa, ligera porque ella no puede realmente hacer mucha rotación, sobre todo el lado derecho, no puede. ¿Sí? Y allí fue donde inicié a trabajar el hipopresivo. O sea, lo mantengo así o lo mezclo primero con inhalaciones sostenidas, la postura. ¿Cómo podría ser? Lo puedo llevar más evolucionando. Claro. A ver, el progresivo en principio lo puedes trabajar con distintas posturas. Sí, sí. Eso con la Ujú, postura de cierre. Eh, ok. pero para empezar, yo empezaría en la postura global, a lo mejor, Ujú, ok. progresivo. Es un poco lo que estaba haciendo. Pero Ujú, luego, digamos, cuando trabajo la cadena de cierre en tórax, ahí puedo trabajar, por un lado, la respiración privilegiando la INS, la inspiración, claro. Ujú, y luego también el trabajo hipopresivo. Lo puedo trabajar es- combinando la postura con esos dos tipos de respiración. Exacto. Igual lo que voy a hacer, lo que pasa es que fue el internet que se cayó, se me cayó el internet y no revisé y no terminaron de subir esos videos. Los voy a subir y nada, para que estés pendiente y los veas, para que veas cómo trabajé las posturas y sobre todo la evolución, o sea, la manera como lo planteo, ¿sí? Para que Vale. puedas Pero observar. bueno, está bien enfocado. Vale, Así que eso bueno, sería, ya, vale. ya me irás contando. De todas maneras, va evolucionando bien la paciente. Sí, va evolucionando bien. Sí, las personas como ella que vienen de un trabajo físico, o sea, tienen más fácil, o sea, evolucionan más rápido porque ya tienen un acercamiento porque ella ha sido bailarina. Entonces, claro, es distinto trabajar con deportistas, con bailarines, con personas que se han acercado a su cuerpo a que alguien que no lo ha hecho antes. Definitivamente sí es muchísimo más rápido, pues, porque han sentido su cuerpo desde el observar realmente, ¿no? O personas que hacen yoga, tienen una conexión con su cuerpo, ¿sí? Sí. A alguien que no. A ver, también en algunos casos a veces están acostumbrados a trabajar patrones y si se los queremos cambiar, por ahí les cuesta Eh, el cambio de patrón, ¿no? sí, eso sí cuesta, sí. Un arma de Ujú, doble filo en ese sentido, pero normalmente sí. deberían tener mayor conciencia corporal y demás, que Ujú, eso ayuda muchísimo. sí, pero bueno. Bueno, gracias. No, gracias a ti, Ana. Vale. Bueno, seguimos avanzando. Muy bien. Bueno, creo que no hay más casos, por lo menos no hay más manos levantadas. No sé si alguien quiere preguntar o comentar algo de lo que hemos visto.
Y si no, vamos cerrando por hoy. ¿Cerramos? Bueno, cerramos por hoy. Seguimos en contacto. Ya para los que quieran presentar casos, ya, bueno, los casos que vimos hoy están todos muy avanzados, así que casi ya están hechos. Faltaría ver detalles. Y nada, bueno, seguimos en contacto para lo que haga falta. Así que abrazo a todos y todas, y nos vemos la próxima. Chao.